¿Quién les habla? Bueno, ya saben que soy la profesora Doris, ¿verdad? Doris de la Cruz. El segundo tema que nos toca desarrollar, en este caso, es hablar acerca de las bases biológicas de la conducta. Quiere decir que vamos a hablar de las áreas cerebrales, de todas las áreas cerebrales, para qué funciona el cerebro, para qué funciona el cerebelo, qué parte de nuestro sistema nervioso estamos utilizando ahorita, todas las áreas cerebrales, su función. Y también qué pasaría si es que se lesiona esa área cerebral. Todas esas funciones y lesiones vamos a desarrollarlo el día de hoy. En otras palabras, vamos a hablar del sistema nervioso central. La unidad mínima del sistema nervioso central va a ser la neurona. La neurona es la unidad anatomofuncional. ¿Por qué anatomofuncional? Porque forma parte de la anatomía del cerebro. Funcional porque cumple una importante función. ¿Y cuál es la función que cumple la neurona? El de comunicarse, ¿verdad? No olvidemos que a esa comunicación entre dos o más neuronas se le conoce con el nombre de sinapsis. La sinapsis es una comunicación no física, porque mira, acá las dos neuronas se están comunicando. No es una comunicación física, es una comunicación electroquímica. La primera neurona le vierte sustancias químicas a la segunda neurona. Acá están las sustancias químicas, acá al medio. Estas son las sustancias químicas. Estas sustancias químicas se van a llamar neurotransmisores. Por ejemplo, ahorita nuestro cerebro que está trabajando, ¿verdad? Está segregando una serie de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que llevan la información de neurona a neurona. Y así se reparten los diferentes órganos. Entonces las neuronas pueden tener diferentes formas o tamaños. No importando la forma o tamaño, tiene las siguientes partes. Este de acá, de color verdecito, es el núcleo. Lo que rodea al núcleo, chicos, sería el llamado soma o cuerpo celular. También se está señalando en el gráfico, ¿verdad? Soma o cuerpo celular. Mira, esto que parecen ramitas o ramificaciones, se le va a conocer con el nombre de dendritas. Son las dendritas quienes están en contacto con la neurona anterior. Las dendritas se comunican con la neurona anterior. Luego, tenemos todo esto, ¿no? Toda esta, como una colita, ¿verdad? Toda esta estructura alargada va a ser el axón. El axón está envuelto, si observamos, está envuelto de una sustancia conocida con el nombre de mielina. De ahí que se le conoce también a esta estructura como la vaina de mielina o envoltura de mielina. Entre una envoltura de mielina y otra envoltura de mielina vas a encontrar un pequeño espacio, ¿verdad? Igual acá, mira, entre una envoltura de mielina y otra envoltura de mielina vamos a encontrar un pequeño espacio. A este pequeño espacio se le conoce como nodo de Rambier. Ya estamos terminando de la parte final del axón, de ahí que se va a llamar terminal del axón. Esta parte final del axón es que se va a mantener en contacto con la otra neurona. Bueno, con las dendritas, en este caso sería, ¿no? Con las dendritas de la otra neurona. ¿Ya, chicos? Entonces, la sinapsis es la función importante de las neuronas, que significa que ellas se van a comunicar. Hemos dicho que es una comunicación electroquímica porque se vierten sustancias químicas, ¿sí? Estas sustancias químicas, jovencitos, se vierten en las cantidades normales en nuestro cerebro. Estas sustancias químicas se vierten en las cantidades adecuadas en nuestro cerebro, ya que un exceso o una disminución podría causar alguna enfermedad o trastorno. Vamos a mencionar entonces algunas sustancias químicas. Sustancias químicos o neurotransmisores. Tenemos, por ejemplo, a la dopamina, tenemos a la serotonina, por acá se encuentra la acetilcolina, las endorfinas y la adrenalina. Tenemos a estas sustancias químicas, vuelvo a repetir, que se producen en nuestro cerebro en cantidades adecuadas. Por ejemplo, ahorita seguramente estamos produciendo adrenalina, o tal vez estamos produciendo acetilcolina, o tal vez estamos produciendo dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que participa en los movimientos. Hemos dicho que se tiene que segregar en cantidades adecuadas en nuestro organismo, ya que el aumento de la dopamina podría generar un trastorno llamado esquizofrenia.
Chicos, ¿han escuchado hablar de la esquizofrenia? A ver, esta enfermedad es un trastorno mental, ¿verdad? ¿Sabes cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? La persona empieza a tener alucinaciones. Quiere decir que empieza a escuchar voces que no existen y empiezan a ver a personas que tampoco existen. Entonces, hay varias causas de la esquizofrenia, hay varias causas de este trastorno llamado esquizofrenia. Pero una de las posibles causas es que muchos investigadores creen que está asociado al aumento de la dopamina. Ahora, la esquizofrenia también puede ser hereditaria. Si papá o mamá sufre de esquizofrenia, que es un tipo de demencia, que es un tipo de locura, si papá o mamá sufre de esquizofrenia o el abuelo, entonces probablemente podríamos heredar la esquizofrenia. Así es. La esquizofrenia también puede ser por situaciones traumáticas no superadas, también puede ser, ¿no? Por ejemplo, la señorita, su ilusión era casarse y justo el día de su matrimonio dejaron plantada en el altar. O quizás una señora en un accidente perdió a su único hijo y a partir de ahí poco a poco empezó a perder la razón o el juicio. O sea, hay tres posibles causas, ¿verdad? A ver, por acá me están consultando. Ah, ya. La dopamina. Lo que pasa es que la dopamina es una sustancia química que nuestro cerebro lo produce. O sea, nosotros no consumimos dopamina. Hay alimentos que pueden producir dopamina, sí, pero igual nuestro cerebro lo produce en cantidades normales, o sea, en situaciones normales. Por ejemplo, el chocolate produce dopamina y produce serotonina, ¿ya? Pero el cerebro lo produce en cantidades normales. Ahorita, por ejemplo, nuestro cerebro está produciendo dopamina, si es que estamos escribiendo, tomando nota, pero repito, lo está produciendo en cantidades normales. Entonces, no se sabe todavía cuál es la causa por la cual algunas neuronas, en algunos casos el cerebro produce un exceso de dopamina. Lo cierto es que en pacientes con esquizofrenia se ha encontrado una exagerada presencia de la dopamina. Es por eso que lo han relacionado con la esquizofrenia, ¿ya? Y muchos investigadores, en su intento de curar la esquizofrenia, pensando que se relaciona con el aumento de la dopamina, han tratado de disminuirla, a ver si al disminuir la dopamina quizás desaparezca la esquizofrenia. Pero grande fue la sorpresa, chicos, que la disminución de la dopamina está asociada a otra enfermedad, conocido como el mal de Parkinson, ¿ya? A ver, me están consultando en el privado si una niña puede sufrir de esquizofrenia. Sí, pocas veces. La mayoría de trastornos se presentan, por ejemplo, a partir de la adolescencia, pocas veces en el caso de una niña, pero sí hay esquizofrenia infantil, en la cual también puede presentar pues las alucinaciones. Tiene varios síntomas, ¿ya? Y obviamente el principal son las alucinaciones visuales, auditivas, aunque generalmente tienen alucinaciones auditivas. Quiere decir que tienden a escuchar voces no existentes, la mayoría de pacientes con esquizofrenia. Listo, gracias por sus consultas. Entonces, el aumento de la dopamina podría causar esquizofrenia y la disminución de la dopamina podría causar la enfermedad de Parkinson. ¿Ahora han escuchado hablar de esta enfermedad Parkinson? A ver, esta enfermedad se caracteriza porque la persona empieza a tener temblores en todo el cuerpo que no puede controlar. Generalmente la enfermedad de Parkinson se presenta en personas mayores de 60. Quiere decir que se podría presentar en nuestros abuelitos, ¿ya? No en todos, por supuesto, ¿no? En algunos, solamente algunos casos puede haber disminución o exageración de la dopamina. Si hay una disminución, Parkinson, ¿sí? Entonces, en el caso de los abuelitos, empieza a temblar su brazo, empieza a temblar su cuerpo, empieza a temblar y no lo puede controlar. Por más que está caminando o por más que está sentado, el cuerpo empieza a temblar. Entonces, eso se llama la enfermedad de Parkinson y se produce por la disminución de la dopamina. Listo, listo, muy bien. A ver, me consultan si Parkinson es la falta de memoria. No, la falta de memoria, chicos, es el Alzheimer o Alzheimer, que vamos a hablar en algún momento, ¿ya? Sí, Alzheimer o Alzheimer es la falta de memoria. En el caso de la enfermedad de Parkinson, la persona se vuelve lenta y uno de las sospechas
bastante características del Parkinson son los temblores, movimientos, incluso cuando está agarrando su taza o algún objeto, el brazo empieza a temblar las piernas, entonces no puede controlar los movimientos. Felizmente en la actualidad, la medicina como está avanzada, puede tener tratamiento y uno de los tratamientos es a través de una sustancia conocida como la L-Dopa, en la cual esos temblores o movimientos involuntarios desaparecen. Muy bien, a ver, por acá me dicen, profesora, pero una vez cuando yo estaba de pequeñito, ah, de cabeza, y luego me paré, empecé a temblar, pensé que había allá. Lo que pasa es que el temblor en el cuerpo tiene varios motivos, ¿no? Podemos temblar también por nerviosismo también, por falta de irrigación. Por ejemplo, el compañero estaba de cabeza de pequeñito, también puede ser por falta de oxígeno o irrigación cerebral. Pero en el caso, por ejemplo, de cómo me doy cuenta si es Parkinson, pues los niños no presentan Parkinson, los adolescentes tampoco presentan Parkinson, lo presentan las personas mayores de 60 años, la enfermedad de Parkinson. Así es. Listo, chicos. Ahora sí. Mayores, cierto, Jason. Ahora sí, tenemos entonces la serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor que se va a encontrar relacionado con el hecho de estar dormido y despierto, ¿ya? Entonces se relaciona con una actividad muy importante que es dormir. No olvidemos que esta actividad es muy importante. Se recomienda dormir entre 8 a 10 horas, es lo recomendable. Pero a veces por estudiar o trabajar, lamentablemente dormimos menos, ¿verdad? Pero también está relacionado con la vigilia, con el hecho de estar despierto y con las emociones. Se relaciona con el sueño y las emociones. De ahí que cuando tú duermes bien, generalmente estás de buen humor. Y cuando tú no tienes un buen sueño reparador, generalmente al día siguiente estás de mal humor, estás irritable, de cualquier cosa reniegas, porque está asociada, en este caso, el dormir bien con nuestro estado emocional. Como la serotonina se relaciona con las emociones, es por eso que algunos investigadores han relacionado la serotonina con un trastorno emocional conocida como la depresión. ¿Ya? Entonces, la disminución de serotonina en el cerebro podría causar un trastorno emocional llamada depresión. No olvidemos que nosotros producimos la serotonina en cantidades normales, en cantidades adecuadas. Una exageración o déficit podría generar algún trastorno, en este caso trastorno emocional llamada depresión. Ahora, ¿en qué consiste la depresión? Bueno, se caracteriza porque la persona empieza a sentirse triste, muy triste, ¿verdad? Y en lugar de que esa tristeza desaparezca, resulta pues que tiende a incrementarse. Y la persona está así una semana, 2 semanas, 3 semanas o varios meses. ¿Verdad? No olvidemos, por ejemplo, que sentirnos triste es algo normal, pero sentirnos deprimidos sí no es algo normal. En cambio, la tristeza sí es algo normal, ¿no? Porque nos sentimos tristes porque nuestro equipo favorito perdió. Nos sentimos tristes porque bajamos nuestras calificaciones. Hasta cuando muere un familiar también nos sentimos tristes, pero la idea es que poco a poco esta tristeza se supere. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de que la tristeza se supere, este se incrementa y ya vamos varias semanas o varios meses en esa situación? Probablemente podríamos estar presentando pues síntomas de la depresión, ¿verdad? Tristeza exagerada, pérdida del apetito, aislamiento o sentimientos de culpabilidad. Pero la buena noticia, chicos, es que la depresión tiene cura. La depresión leve, la depresión moderada, hasta incluso la depresión grave presentan, en este caso, soluciones. Cuando es grave, se trabaja no solamente con el psicólogo, sino también con el psiquiatra, ¿ya? A ver, cuando tú escuchas la palabra psiquiatra, inmediatamente la persona piensa, uy, voy a tener que ir al psiquiatra, profesora, yo no estoy loca, no estoy loco. No, no, chicos, no olvidemos que los psicólogos y los psiquiatras son profesionales que no necesariamente trabajan con locos, ¿verdad? También trabajan con personas normales que necesitan algún tipo de ayuda. En el caso del psicólogo, bueno, brinda terapias. En el caso del psiquiatra, el psiquiatra no es un psicólogo, el psiquiatra es un médico. Para ser psiquiatra se termina la carrera de medicina y luego se especializa en trastornos.
Por ejemplo, uno de ellos puede ser trastornos emocionales, pero usa la medicina como todo médico, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema de depresión grave, ¿qué hace el psiquiatra? Como médico receta antidepresivos. Y los antidepresivos son pastillas que cuando lo consumimos, lo que hace es segregar serotonina que nos falta en el cerebro. Entonces segrega la serotonina, la cantidad normal, la cantidad que necesitamos, y es por eso que la depresión desaparece poco a poco, ¿ya? Entonces, la ayuda médica del psiquiatra más la ayuda del psicólogo que hace la terapia, ¿no? En la cual nos enseña a controlar nuestro estado emocional el psicólogo, la ayuda de estos dos profesionales hace que al cabo de un cierto tiempo la persona pueda hacer su vida normal. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, acá tengo consultas, me dice Miss, pero ahora que todas las personas tienen que ir al psicólogo, ya que las personas no necesariamente, ¿no? No necesariamente todas las personas tienen que ir al psicólogo, ¿verdad? Sí, sí, la gran mayoría en la actualidad, eso sí es cierto, la gran mayoría en la actualidad. Lo que pasa es que cada año vivimos en un país más exigente, ¿no? Ahora con el encierro, pues como que la mayoría está presentando problemas de ansiedad, pero recuerda también de que no es malo ir a un psicólogo, ¿no? Todos pueden ir a un psicólogo, ¿verdad? Todos, porque todos en algún momento vamos a necesitar que un profesional que conozca de este tema me ayude de repente a solucionar ciertos problemas. Quiere decir que el psicólogo me va a ayudar a mejorar, así que no hay ningún problema. Ir no significa pues de que, uy, seguramente está grave, seguramente está loco, no, al contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando una pareja se va a divorciar, puede ir a un psicólogo, por ejemplo, a llevar terapia de pareja y a lo mejor terminan reconciliándose, ¿verdad? Ahora hay casos en la cual, por ejemplo, no se reconcilian, se separan a pesar de que van al psicólogo, pero se separan sin conflictos, sin problemas y terminan siendo hasta buenos amigos, buenos confidentes, imagínate, ¿no? Quiere decir que el especialista nos ayuda a mejorar, ¿verdad? Ahora hay personas, por ejemplo, que no necesitan de un psicólogo, quizás tienen algún familiar que les apoye emocionalmente. Por ejemplo, profesora, mi mamá es como mi mejor amiga, ¿verdad? Profesora, yo tengo mi tía o mi tío o mi mejor amigo que me da buenos consejos. También, ¿no? Podemos hacer uso de las amistades, de los familiares, que cumplen muchas veces la función de un psicólogo, ¿no? Con la única diferencia de que a veces los familiares, bueno, sobre todo los amigos, nos aconsejan, muchas veces a falta de su experiencia puede ser que el consejo no sea correcto. Raras veces sí, sí es correcto, ¿verdad? Listo, a ver por ahí, me está preguntando, me está mencionando, a ver, en el caso de la ansiedad crónica o depresión, puede despertar, ya, si la ansiedad crónica o la depresión puede despertar o puede desencadenar esquizofrenia, me están consultando. Puede ser, ¿no? Pocas veces la ansiedad, pocas veces la depresión termina en esquizofrenia. Pocas veces, ¿no? Puede pasar en este caso a esquizofrenia. Si es que se empeora de repente, ¿no? Podría ser. No necesariamente. Ha habido casos de personas con depresión que no han desarrollado esquizofrenia. Como también ha habido personas que han tenido ansiedad y no han desarrollado esquizofrenia. O sea, han aprendido a vivir incluso con su ansiedad. No necesariamente, raras veces se pasa pues de la ansiedad o depresión a un trastorno grave que sería la esquizofrenia, ¿ya? Listo, muy bien, por ahí me están consultando qué cosa es la ansiedad. Bueno, cuando tú te ibas a declarar por primera vez, seguramente has experimentado ansiedad. Cuando tú tenías que salir a exponer en el colegio, seguramente has presentado ansiedad. Es algo así como la sensación de miedo, de nerviosismo, porque vamos a salir a exponer y peor todavía, no sabemos el tema, ¿no? El nerviosismo o el miedo en una entrevista de trabajo, porque no sabemos si vamos a obtener ese trabajo. Hay varios que se están presentando. El nerviosismo o el miedo que cuando te declaras, a lo mejor esa señorita te rechaza, ¿verdad? Ya, a eso se le conoce como ansiedad, pero los ejemplos que yo les estoy dando es ejemplos de ansiedad normal. Quiere decir que la ansiedad es normal cuando tú vas a dar un examen de admisión. La ansiedad es normal cuando tú te vas a declarar.
La ansiedad es normal cuando tú buscas trabajo y tienes miedo de repente que no pases la entrevista de trabajo. Ahí es normal. Cuando la ansiedad no es normal. La ansiedad no es normal cuando aparece sin motivo, ¿no? Por ejemplo, estoy en mi cuarto y de pronto empiezo a tener miedo, empiezo a gritar, empiezo a llorar sin motivo, ahí sí es un problema la ansiedad. Pero con motivo, me voy a declarar, voy a tener una entrevista de trabajo, voy a tener un examen de admisión. Con motivo, la ansiedad es normal, porque todos experimentamos ansiedad y en poca cantidad la ansiedad es normal. El asunto es cuando es exagerado y cuando no hay motivo, ¿no? O sea, cuando aparece de la nada. Muy bien, chicos, gracias por sus consultas. Listo. Vamos a continuar y poco a poco seguir respondiendo a las preguntas que me están manifestando, ¿ya? Muy bien, están buenas sus preguntas. Entonces decíamos que los antidepresivos producen serotonina y eso hace de que el trastorno emocional desaparece, en este caso la depresión, y la persona pueda hacer su vida normal. Otro neurotransmisor es la acetilcolina, que se relaciona con la memoria, el aprendizaje y la motivación. Por ejemplo, ahorita que estás escuchando tu clase, estás aprendiendo tu clase, estás segregando acetilcolina, ¿verdad? Como les decía hace un principio, nuestro cerebro ahorita está trabajando, ¿no? No nos damos cuenta, pero está haciendo sinapsis. Y no está haciendo una sola sinapsis, está haciendo miles de sinapsis, porque escuchamos la clase, porque miramos la diapositiva, porque tocamos el celular, el mouse, de repente algunos están desayunando. Entonces, como hacemos muchas tareas al mismo tiempo, entonces varios neurotransmisores se están segregando, ¿ya? Y también se relaciona con la motivación. Recuerda que la motivación, hemos dicho en la clase anterior, es el tema principal, en este caso un elemento principal para poder aprender. A ver, la memoria. Como la acetilcolina se relaciona con la memoria, es por eso que algunos investigadores consideran que el déficit disminución de acetilcolina podría generar problemas en la memoria. Uno de los problemas o enfermedades de la memoria en personas también mayores de 60 años es la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? La enfermedad de Alzheimer. Sí, lo que justo un compañero estaba consultándome en el chat. ¿Qué cosa es? El Alzheimer es cuando la persona pierde la memoria. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué se dice neurodegenerativa? Neuro porque compromete a las neuronas, degenerativa porque las neuronas empiezan, pues en este caso, las neuronas empiezan a deteriorarse. No olvidemos que a partir de los 60 años, las neuronas empiezan a deteriorarse, ¿verdad? Entonces, el Alzheimer, al igual que la enfermedad de Parkinson, no le da a personas jóvenes, sino a personas mayores de 60 años. Estamos hablando en este caso de nuestros abuelitos. No todos nuestros abuelitos van a tener la enfermedad de Alzheimer. Algunos que han tenido déficit de acetilcolina. Chicos, si el Alzheimer en la actualidad se detecta a tiempo, puede recibir tratamiento y hacer que la memoria no se deteriore de forma rápida. Entonces, hay tratamientos para que la memoria no se deteriore de forma rápida, ¿ya? La persona, si es que no lleva ese tratamiento, ahí sí la memoria se va a deteriorar de forma muy rápida. Empieza a, en este caso, a desaparecer su memoria. Por ejemplo, no se acuerda su nombre o qué día es hoy, por ejemplo. Poco a poco hasta incluso ya hay ratos que se acuerda del nombre del hijo, hay ratos que no se acuerda, no sabe si tomó desayuno, justo acaba de tomar desayuno, pero pasan unos cuantos minutos o segundos, se pregunta si tomó o no tomó desayuno, puede ir a la tienda que está al frente de tu casa a comprar, pero lamentablemente ya no sabe cómo regresar, y eso que está al frente de tu casa. Entonces, como no se acuerda cómo regresar, empieza a caminar, a deambular, y es por eso que muchos abuelitos con Alzheimer se pierden a pesar que la tienda está al frente de nuestra casa, se pierden, ¿no? Porque sufren de este problema de Alzheimer y lamentablemente, pues, al tener dificultades con la memoria, terminan extraviándose. ¿Ya, chicos? Repito, si es detectado a tiempo, esta enfermedad puede, en este caso, no empeorar, sino que ser controlado, ¿no? Ser controlado la pérdida de la memoria. A ver, por acá me están consultando, me dicen, Miss o profesora, ya, estos neurotransmisores están en nuestra cabeza, sí, no olvidemos que en nuestra cabeza está nuestro cerebro
y el cerebro es algo así como una masa, ¿no? Una porción, una masa cerebral, y toda esa masa cerebral está llena de neuronas. Entonces nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que está nuestro cerebro, nuestro cerebro es la unión de varias neuronas. Es una red de neuronas, ¿ya? Algo así como los cablecitos de las computadoras, algo así, ¿sí? A ver, me dicen por acá. La mayoría de las neuronas generan beneficio. Bueno, todas las neuronas generan beneficio. Y todos los neurotransmisores generan beneficio. El problema es que si se exagera en la producción o hay un déficit, ahí sí podría perjudicar. Listo, a ver, por acá me están consultando. ¿Y qué podemos hacer para no perder la memoria? Bueno, hay varias formas en este caso de no perder la memoria, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los pacientes con Alzheimer, cuando les detectan, uno de los tratamientos consiste, por ejemplo, en ejercitar la memoria. Para que tú no tengas dificultades con tu memoria, lo mejor que podemos hacer es ejercitar la memoria. ¿Y cómo podemos ejercitar la memoria? A ver, por ejemplo, llenando pupiletras, llenando crucigrama, llenando sudoku, ¿verdad? Profesora, mi abuelito de 80 años hasta ahora llena pupiletras, hasta ahora llena crucigramas, hasta me gana. Ah, ya, hay que dejarlo que haga eso, porque esta persona no va a tener problemas con su memoria, porque su memoria está activa generalmente, ¿ya chicos? Ahora hay alimentos también que benefician o ayudan a tener mejor memoria, y generalmente son alimentos ricos en pescado. El pescado en todas las variedades genera, por ejemplo, esta capacidad, ¿no?, memorística de forma extraordinaria. De ahí que se recomienda el consumo del pescado 1 o 2 veces a la semana. Bien, gracias por sus consultas. Vamos a continuar y seguir respondiendo a las preguntas que tienen ustedes. Muy buenas preguntas, claro, chicas. Endorfinas. Las endorfinas son sustancias químicas que también se producen en nuestro cerebro, en este caso a nivel neuronal. Las endorfinas son sustancias químicas que llevan al cerebro las señales de dolor. Cada vez que, por ejemplo, nos caemos y nos duele, producto obviamente de la caída, en ese momento de la caída, chicos, nuestro cerebro inmediatamente produce endorfinas. Gracias a las endorfinas, cuando te caes, al principio duele mucho, ¿no? Pero luego el dolor empieza a disminuir. Es que cuando tú te caes, el cerebro empieza a producir endorfinas en la cantidad suficiente. Empieza a producir endorfinas en la cantidad suficiente en nuestro cerebro, ¿ya? Y de esa manera el dolor empieza a disminuir. Entonces, cuando las endorfinas se producen en cantidad, es para que el dolor empiece, en este caso, a disminuir. Repito, gracias a las endorfinas, el dolor desaparece. Tenemos también la adrenalina. Es un neurotransmisor que participa en situaciones de peligro, en situaciones de alto riesgo, donde existe mucha tensión. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta practicar algún deporte de alto riesgo, ¿ya? Practicar, por ejemplo, paracaidismo. ¿Te imaginas? Por ejemplo, practicar paracaidismo, lanzarte de algún helicóptero o avión a esa cierta altura y que lamentablemente no funcione uno de los paracaídas. Bueno, hay bastante peligro, ¿no? Bastante riesgo, mucha tensión. Entonces el cuerpo en ese momento de peligro segrega adrenalina. También hay peligro cuando ocurre una balacera, cuando nos ocurre un asalto también. Entonces, en esa situación peligrosa de una balacera o asalto, segregamos adrenalina, ¿ya? Entonces son las principales sustancias químicas que estamos mencionando en estos momentos. ¿Ya, chicos? Listo, por ahí me están mencionando otros neurotransmisores. Muy bien, claro, estos son los principales, ¿verdad? Ahora les voy a mencionar las funciones también de los otros neurotransmisores. Los neurotransmisores, jovencitos, son sustancias químicas, hemos dicho, que se segregan en nuestro cerebro, ¿sí? A nivel neuronal, y hemos dicho también que la neurona es la unidad mínima del sistema nervioso central. Ahora nos vamos a concentrar en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se va a dividir en dos partes principales. Se va a dividir en el encéfalo y en la médula espinal. Repito, el sistema nervioso central se va a dividir en dos partes principales, en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está conformado por tres estructuras también de mucha importancia. El encéfalo está conformado por el cerebro, por el cerebelo y el tronco encefálico.
Y la médula espinal, que es un cordoncito delgadito que se ubica dentro de la columna vertebral, va a ser considerada el centro de los reflejos y se encarga de conducir el impulso nervioso. Bien, vamos a explicarlo mejor a través de un gráfico, ¿ya? A ver, acá está, nos concentramos. Mira, todo esto que estoy señalando es el sistema nervioso central. Hemos dicho que el sistema nervioso central está conformado por dos partes principales, ¿no? Por el encéfalo, estoy señalando, y acá está la médula espinal. Mira, la médula espinal es este cordoncito delgado que se ubica dentro de la columna vertebral. La columna vertebral lo que hace es protege a la médula espinal, ¿verdad? Protege porque este cordoncito delgado es parecido al fideo sancochado, o sea, se puede romper, es bastante delgadito. Está dentro de la columna vertebral. Y de acá, a ver, mira, estoy señalando de acá hacia arriba, todo este conjunto de estructuras, desde acá hacia arriba, a eso se le llama encéfalo. El encéfalo está compuesto por tres partes. El encéfalo está compuesto por el cerebro, por el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico también se le conoce como bulbo raquídeo, porque una de las partes del tronco encefálico es el bulbo raquídeo. Por eso que en este gráfico le han puesto bulbo raquídeo o tronco encefálico. Vamos a mencionar las funciones, ¿ya? Empecemos. El cerebro. El cerebro se encarga de elaborar los procesos mentales. Quiere decir que gracias al cerebro pensamos, gracias al cerebro imaginamos, gracias al cerebro memorizamos. Todas las actividades mentales que realizamos es gracias al cerebro. A ver, chicos, ¿qué pasaría si no tuviéramos cerebro? Si no tuviéramos cerebro, no pensaríamos. Si no tuviéramos cerebro, no imaginaríamos. Si no tuviéramos cerebro, no almacenaríamos información. Entonces, todas esas actividades mentales o psíquicas es gracias al cerebro. Si no hubiera cerebro, estaríamos con vida, pero no podríamos pensar, no podríamos imaginar, ¿ya? El cerebro, la parte externa del cerebro o la capa que protege al cerebro es la corteza cerebral, conocida también como neocórtex. Entonces, y el neocórtex está conformada por esta estructura que se está señalando aquí. Esto que está de amarillito, chicos, son estructuras adicionales, ¿ya? Son estructuras adicionales, pero nosotros tenemos que concentrarnos principalmente en estos tres que están en el rectángulo, ya que estos tres forman parte principalmente del encéfalo. Listo, el cerebro, ¿ya? Ahora tenemos al cerebelo. A ver, mira la flechita. El cerebelo, que se ubica más o menos a la altura de la nuca, ¿verdad? El cerebelo se encarga de nuestra postura, se encarga de nuestro equilibrio. Está sentado, derechito está sentado. Si tú estás sentado derecho, estás usando tu cerebelo. Si tú puedes pararte sobre un pie, estás usando tu cerebelo. El cerebelo se relaciona con el equilibrio, o sea, pararte sobre un pie y no caerte, es hablar del equilibrio, ¿verdad? El cerebelo también se encarga de los movimientos finos, de los movimientos coordinados. Por ejemplo, tocar piano, tocar guitarra. En el colegio, si has pertenecido a la escolta, aquellos alumnos que han pertenecido a la escolta tienen que hacer movimientos coordinados. Coordinar el brazo derecho con la pierna izquierda, ¿verdad? Entonces, todos los movimientos coordinados tienen relación con esta estructura llamada cerebelo, pero hay una sustancia que si lo consumimos de manera exagerada puede dañar las funciones del cerebelo. ¿Y de qué sustancia estamos hablando, chicos? Del alcohol, ¿sí? A ver, ¿qué pasa con las bebidas alcohólicas? ¿El consumo de las bebidas alcohólicas será buena? ¿El consumo de las bebidas alcohólicas es recomendable? Tal vez tú ya eres mayor de edad, ¿no? Y piensas que consumir alcohol es lo máximo, ¿no? Y no trae consecuencias. Pero lamentablemente el consumo de alcohol exagerado sí trae consecuencias y daña terriblemente nuestro cerebelo, ¿verdad? ¿Qué tipo de daños genera el alcohol? Cuando vemos una propaganda sobre bebidas alcohólicas, en la propaganda sale pues que la persona la pasa bien, rodeado de mujeres, rodeado de varones. Bueno, eso es la propaganda, ¿no? La propaganda a veces intenta engañarte para que tú consumas algo y al final, ¿qué le importa qué pasa con tu vida, no? Pero lamentablemente las personas que han consumido alcohol de forma exagerada, algunos se vuelven violentos, otros se vuelven agresivos bajo el consumo del alcohol, otros se vuelven hasta incluso depresivos.
porque el alcohol es un ansiolítico, de ahí que la persona bajo los efectos del alcohol empieza a llorar y contarnos todos sus problemas muchas veces, ¿no? Bajo el alcohol la persona pues se siente valiente y cree que puede pelearse con 3, 4, 5 personas y al final termina acribillado de repente. Entonces, hay varias consecuencias terribles producto del consumo del alcohol. Y peor todavía, daña nuestro cerebelo. Quiere decir que si tú alguna vez has visto a un familiar tuyo bajo el consumo del alcohol, chicos, ¿qué pasa con sus movimientos? ¿Puede pararse? No, ¿no? Generalmente bajo el consumo del alcohol está que se tambalea, no puede pararse, no puede ponerse de pie. A veces entre 2 o 3 personas le tienen que sacar, por ejemplo, cargar al hombro y se cae muchas veces, ¿no? Entonces quiere decir que genera movimientos descoordinados, ¿verdad? Hay problemas en su postura y justo las mismas funciones que tiene el cerebelo, ¿cierto? A ver, por ahí me dicen que el alcohol, es cierto, es bastante dañino. Incluso una persona ebria puede tener más tendencia a mentir que a decir la verdad. Ah, claro, ¿no? Aparte de que también puede generar olvidos, también puede causar amnesia. Por ejemplo, un tipo de amnesia por consumo de alcohol es el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff consiste en que puede a largo plazo o a mediano plazo sufrir pues de pérdida de la memoria también. ¿Ya chicos? Pero como acá estamos hablando de cerebelo, postura, equilibrio y movimientos coordinados, resulta que el alcohol altera nuestra postura, altera nuestro equilibrio y los movimientos completamente torpes, ¿verdad? Movimientos descoordinados. Entonces ya sabemos, para una próxima, cuando vamos a consumir alcohol, si es que eres mayor de edad, tienes que consumirlo de manera moderada. Ahora, tampoco es obligatorio consumirlo, ¿no? Hay personas que deciden no consumir bebidas alcohólicas, muy bien, eso es respetable, ¿verdad? Pero si algún momento ocurre que una persona consuma alcohol, tiene que ser de manera moderada. O sea, tenemos que aprender a ponernos un límite, ¿verdad? Eso de embriagarse hasta perder la conciencia o hacer escenas bochornosas, ahora que todo se graba, es bastante perjudicial para nuestra imagen, ¿verdad? Listo, chicos. ¿Qué más hemos dicho? A ver, el encéfalo está conformado por el cerebro y tronco encefálico o bulbo raquídeo. Las funciones del tronco encefálico, bueno, tiene funciones vitales como la respiración, como el ritmo cardíaco. Funciones vitales. Funciones vitales significa funciones importantes para poder vivir. Respirar, no olvidemos que es importante para poder vivir. El ritmo cardíaco también es importante para poder existir. Estas tres partes principales forman parte del encéfalo, ¿ya? Como te vuelvo a repetir, acá se ha señalado otras estructuras más porque se aprovechó el gráfico. Por ejemplo, la hipófisis o glándula maestra se encarga de segregar hormonas en nuestro cuerpo, ¿sí? Hormonas que se relacionan con el crecimiento y con otras características del organismo. Pero las principales partes del encéfalo es esta que está en rectángulo. Ahora vamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal es un cordoncito bien delgadito, hemos dicho, es considerada el centro de los reflejos y también es como un camino, mira, conduce la información, lleva la información de brazos y piernas, por acá entra la información de brazos y piernas y es llevada a las diferentes áreas cerebrales. Una vez que el cerebro u otras áreas lo procesan, la información sale por la médula espinal. Entonces, la médula espinal es el conducto o el camino que lleva la información o saca la información. Chicos, hay que cuidar nuestra médula espinal. Sobre todo hay que cuidar nuestra columna vertebral, ¿ya? Si tú te caes del segundo piso, del tercer piso o del cuarto piso, si es que seguimos vivos, chicos, una mala caída puede dañar nuestra columna vertebral. Y al dañar nuestra columna vertebral, ¿qué otra cosa estaría dañando? A la médula espinal. Porque dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Y lamentablemente la persona, producto de esa caída, podría quedar en silla de ruedas para siempre. A esa parálisis de la mitad del cuerpo se le conoce como hemiplegia, ¿ya? Hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, y se presenta generalmente, porque hay varias causas de la hemiplegia, se presenta generalmente por lesiones en la médula espinal, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te vas de paseo y te subes al caballo, ¿no? Si no sabes cabalgar, es mejor que lo lleve otra persona.
Pero si tú por lucirte te pones a cabalgar y el caballo te lanza varios metros, podríamos dañar nuestra columna vertebral. Depende de la caída, ¿verdad? Podríamos dañar nuestra columna vertebral y lamentablemente terminar en silla de ruedas y no caminar. Entonces, eso se llama hemiplegia. Ahora, eso también depende, chicos, de cómo es la lesión. Si la lesión es de repente grave o muy grave, hasta podríamos terminar en cuadraplegia. En la hemiplegia no movemos las piernas, pero en la cuadraplegia es peor. No solamente no mueves las piernas, tampoco mueves los brazos. Quiere decir que vamos a depender para siempre de nuestros familiares, ¿verdad? Así que cuando subas la escalera, cerciórate de que alguien sujete la escalera. Cuando te vas a comprar una moto o un carro, ponte los implementos de seguridad, porque ante un choque tú vas a salir volando, ¿verdad? Y al final, imagínate cómo vamos a caer sentados de espalda, cómo vamos a caer. Y eso podría dañar nuestra médula espinal y terminar hemipléjicos, ¿verdad? Igual cuando vas a pintar el segundo piso o el tercer piso de tu casa, que alguien te sujete. Implementos de seguridad, porque una mala caída podría causar hemiplegia o cuadraplegia. A ver, por acá me están consultando acerca, ¿qué pasa si una persona consume? A ver, profesora, si una persona toma y no siente tales efectos, ¿sabe cuál es la causa de ello? Ah, me dice que hay personas que consumen bebidas alcohólicas, pero no tiene efectos o consecuencias. Es raro, ¿no? Porque generalmente cuando uno consume bebidas alcohólicas sí tiene efectos o consecuencias. A veces las consecuencias no es a corto plazo, no lo vas a ver de forma inmediata, pero a mediano plazo o a largo plazo sí. Ahora, tú comparas a una persona bebedora con una persona no bebedora, vas a comparar, incluso la persona bebedora tiene envejecimiento prematuro. Profesora, mi tío parece que tuviera 40 años, pero en realidad tiene 28 recién. Su alcoholismo hace que se vea como una persona de mucha edad, o sea, sí trae consecuencias. Claro, a corto plazo no, pero puede ser a mediano plazo o a largo plazo. Eso también depende de qué tanto consumimos, ¿no? De forma leve, ocasional, raras veces es una cosa, pero todos los días. En el caso del alcoholismo crónico, por ejemplo, todos los días. Hay borrachitos que andan por la calle, todo harapientos, hasta el perro les micciona, ellos se orinan en su ropa. Entonces, imagínate, ¿verdad? El alcoholismo sí trae consecuencias con ese consumo exagerado. Ahora, si tenemos carro, peor, está prohibido, en este caso, el consumo de alcohol, porque podríamos terminar atropellando, perder la vida, ¿verdad? Sí hay entonces consecuencias. Muy bien, chicos. Lo importante acá, estamos hablando de la médula espinal, es proteger nuestra columna vertebral para que no haya lesiones en la médula espinal, ¿sí? La médula espinal también es el centro de los reflejos. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo es una respuesta automática. Cuando tú te caes, generalmente, antes de que el rostro choque en el suelo, generalmente primero colocamos nuestra mano. Cuando tú tocas la plancha que está caliente, antes de gritar por el dolor que te causa la plancha caliente, lo primero que hacemos es retirar la mano, ¿no? Tocas la plancha y automáticamente retiras la mano. Tocas la plancha, repito, y automáticamente retiras la mano. Cuando tú tocas la plancha caliente, no te demoras en retirar la mano. No te pones a pensar si retiro o no retiras la mano. O sea, es una respuesta rápida que ni siquiera lo pensamos. A esa respuesta rápida, a esa respuesta automática se le llama reflejo. Igual cuando pisas un clavo por estar caminando descalzo o con las sandalias que ya están desgastadas y el clavo atraviesa hasta parte de tu pie. Ya, como te decía, ¿no? Aparte de gritar, ni bien sentimos al clavo, lo primero que hacemos es levantar el pie. Esa respuesta automática que nos protege ante el peligro, porque imagínate que cuando nos caemos de cara, imagínate que no existiera ese reflejo de colocar primero las manos. Pobre nuestro rostro, ¿no? Entonces, ese reflejo nos protege. La mayoría de los reflejos nos protegen ante situaciones de peligro. Igual, ¿no? Si hay una mosquita que está dando vuelta cerca de nuestro ojo y casi impacta con nuestro ojo, gracias al reflejo de parpadeo, cierras, abres tus ojos, gracias al reflejo de parpadeo, no ingresan ciertas sustancias o animalitos, o insectos en este caso, a nuestro globo ocular.
Entonces los reflejos nos protegen. ¿De chicos? Muy bien, acá hemos colocado las funciones para que ustedes puedan repasarlo después. No te olvides que todos estos materiales se cuelgan luego de la clase pues en el intranet para que tú puedas revisarlo, imprimir, tomar nota, repasarlo, ¿ya? El cerebro hemos dicho que se encarga de los procesos mentales como la memoria, el pensamiento. El cerebelo se encarga de nuestra postura, de nuestro equilibrio y de los movimientos finos o movimientos coordinados, como por ejemplo escribir, porque recuerda que al momento de escribir nosotros empezamos a realizar movimientos coordinados, ¿verdad? El tronco encefálico, aunque en el gráfico dice bulbo raquídeo, se encarga de las funciones vitales, como por ejemplo la respiración, el ritmo cardíaco. ¿Sí? Ahora vamos a concentrarnos en el cerebro. Por ejemplo, todo esto de acá, chicos, que estoy señalando es el cerebro. Si nosotros al cerebro lo dividimos en 4 partes, mira, 1, 2, voy a señalar ya, 1, 2, 3, 4. Si nosotros dividimos al cerebro en 4 partes, vamos a tener pequeñas porciones cerebrales, conocido con el nombre de lóbulos cerebrales. Tenemos 4 lóbulos cerebrales principales. Tenemos al lóbulo frontal, que está a la altura de la frente. Tenemos al lóbulo parietal, que está en la parte superior. Tenemos al lóbulo occipital, que está a la altura de la nuca. Y tenemos al lóbulo temporal, que está a la altura del oído, ¿ya? El hipotálamo no es un lóbulo, ¿no? Sino que lo han señalado porque se está aprovechando el gráfico para señalar al hipotálamo. Los lóbulos cerebrales son 4 principales lóbulos. Hay un quinto lóbulo que acá no lo han señalado, se llama lóbulo de la ínsula, que tiene funciones digestivas, que tiene funciones viscerales. Entonces, como no presenta funciones psicológicas, sino funciones digestivas, es por eso que no se toma en cuenta. No olvidemos que en psicología, todas aquellas que tienen funciones psicológicas es la que se toma en cuenta en psicología. ¿Ya, chicos? Listo, ver. Los lóbulos cerebrales son porciones del cerebro, no es el hueso, ¿no? Es lo que está dentro de nuestro cráneo. Dentro de nuestro cráneo, la porción cerebral que está en nuestro cráneo, a eso se le llama, en este caso, cerebro, y acá lo han dividido en 4 partes. Vamos a concentrarnos primero en el que está a la altura de la frente, el lóbulo frontal. ¿De qué se encarga nuestro lóbulo frontal, jovencitos? Gracias a este lóbulo pensamos. Gracias a este lóbulo no solamente pensamos, sino también podemos tener movimientos voluntarios, o sea, movimientos controlados, levantar el brazo, por ejemplo, levantar un pie. Entonces, se encarga de los movimientos, se encarga también de la personalidad. Si hay una lesión en el lóbulo frontal, como se relaciona con la personalidad, podría cambiar nuestra personalidad, lesiones en el lóbulo frontal. ¿Te acuerdas en el colegio? A ver quién sale en la pizarra. ¿Quién sale a la pizarra? Decía el profesor en el colegio, ¿no? Y tú de repente eras voluntario generalmente, ¿verdad? Eso es gracias al lóbulo frontal. Gracias al lóbulo frontal tenemos iniciativa para hacer algo, como por ejemplo salir a la pizarra. Entonces, el lóbulo frontal se encarga de la iniciativa, se encarga también de la planificación de tareas. A ver, el día de hoy a las 4 de la tarde tengo que ir al médico. El día de hoy a las 3 de la tarde tengo que imprimir el curso, la teoría de álgebra. Entonces, las cosas que tú vas a hacer, los planificas un viaje, planificas, por ejemplo, un evento. El área de la planificación es gracias al lóbulo frontal. En el lóbulo frontal también se ubica el área de Broca. El área de Broca es una estructura del cerebro que gracias a esa área podemos hablar. El área de Broca nos permite hablar. Por ejemplo, ahorita tu profesor está hablando, en este caso yo estoy hablando, quiere decir que yo estoy usando el lóbulo frontal, especialmente el área de Broca, porque gracias al área de Broca podemos hablar, podemos decir o articular palabras. Ahora concéntrate acá en el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encarga de la sensación gustativa, el lóbulo parietal se encarga de la sensación táctil, pero también nos permite la orientación en el espacio. Cuando tú caminas, estás caminando, no te estás chocando con todo, ¿no? Te chocas con tu mueble, te chocas con la pared, no, ¿no? Cuando tú caminas, te orientas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Esa orientación espacial es gracias al lóbulo parietal. El lóbulo occipital se encarga de las sensaciones visuales, todo lo que tenga que ver con la vista.
Mucho cuidado, chicos, con su lóbulo occipital, porque una lesión a la altura del lóbulo occipital podría, como se relaciona con la vista, podríamos perder la vista. O sea, podríamos sufrir de ceguera producto de lesiones en el lóbulo occipital. Si una bala ingresa a la altura del lóbulo occipital, si un fierro atraviesa el lóbulo occipital, podríamos perder la vista. Aunque tú sabes que la ceguera tiene varias causas, ¿verdad? La ceguera puede ser, hay por ejemplo ceguera de nacimiento, hay ceguera también por traumas, o sea, un shock fuerte en la cual la persona puede también perder la vista de forma momentánea, pero generalmente por lesiones en el lóbulo occipital puede causar también la ceguera. Y esta porción del cerebro que se ubica a la altura del oído es el lóbulo temporal. ¿De qué se encarga el lóbulo temporal? Como está a la altura del oído, se encarga de la audición. También se encarga del olfato. Acá en el lóbulo temporal se encuentra el área que estás usando tú, el área de Wernicke. El área de Wernicke permite comprender, por ejemplo, comprender la clase. Es el área de la comprensión. Si tú puedes comprender la clase, si tú puedes comprender un video, por ejemplo, que se está presentando, comprensión de lectura en tu curso de razonamiento verbal. El área de la comprensión es el lóbulo, es el área de Wernicke que se ubica en el lóbulo temporal. Mientras que tú comprendes lo que yo te digo, o sea, comprender lo hablado, mientras que tú comprendes lo que yo te digo, estás usando el área de Wernicke. Y yo, como estoy hablando, estoy usando el área de Broca, ¿sí? El área de Broca en el lóbulo frontal, el área de Wernicke en el lóbulo temporal. Wernicke permite comprender lo que los profesores te dicen y Broca permite hablar, articular palabras. ¿Ya está? Estos son los 4 lóbulos principales, ¿ya? Muy bien, jovencitos. A ver, por acá me están consultando. Ah, ya tienen varias consultas. Uy. En el caso de Jason me dice, pierden la sensibilidad. Ah, era una pregunta de la diapositiva anterior, ¿no? Si el consumo de alcohol puede generar la pérdida de sensibilidad, sí. Sí, altera los sentidos y también altera la percepción. Y acá me dicen, los problemas, las consecuencias en los lóbulos. También quieren saber las funciones del hipotálamo. Ya, el hipotálamo, en una de las preguntitas les voy a mencionar las funciones del hipotálamo. Sí, les he considerado, en una de las preguntitas de la dirigida, ahí les he puesto las funciones del hipotálamo. Una pregunta para poder mencionar las funciones del hipotálamo. No se preocupen, chicos. Ahorita vamos a ir desarrollando ello, ¿ya? A ver. Decíamos que si los lóbulos se dividen en 4 partes, tenemos lóbulos, perdón, si el cerebro se divide en 4 partes, tenemos lóbulos cerebrales. Pero ¿qué pasaría si al cerebro, mira, acá está, es el cerebro, ¿no? Pero ¿qué pasaría si al cerebro solamente lo dividimos en 2 partes, o sea, por la mitad? Si nosotros al cerebro lo dividimos solo en 2 partes, quiere decir por la mitad, vas a tener una mitad derecha y vas a tener una mitad izquierda. A la mitad derecha se le va a llamar hemisferio derecho y a la mitad izquierda se le va a llamar hemisferio izquierdo. Recuerda que hemis significa mitad. Entonces, mitad derecha y por acá tenemos a la mitad izquierda. Es como si, cuando tú divides al cerebro por la mitad, es como si tuvieras 2 cerebros. ¿Por qué te digo que es como si tuviéramos 2 cerebros? Porque la mitad derecha tiene sus propias funciones muy distintas a las funciones de la mitad izquierda. O sea, cada mitad tiene sus propias funciones. Repito, de forma literal, ¿no? Como si tuviéramos 2 cerebros. Antes se pensaba que el cerebro era uno solo, en el sentido de que se pensaba que todo el cerebro tenían las mismas funciones, pero después, debido a las investigaciones, se demostró que la mitad derecha tiene sus propias funciones y la mitad izquierda tiene sus propias funciones, ¿ya? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se unen a través de una fibra nerviosa llamada cuerpo calloso. El cuerpo calloso comunica a las mitades cerebrales, ¿ya? A ver, vamos a concentrarnos. Ahorita le contesto otras preguntas también que me están haciendo, no se preocupen. Vamos a concentrarnos primero en esta parte para no desviarnos un poquito del tema, ¿ya? Bien, chicos, a ver, ¿de qué se encarga el hemisferio derecho? El cerebro derecho es considerado como un cerebro artístico. Quiere decir que si a ti te gusta el arte, si a ti te gusta la música, si a ti te gusta la pintura,
Si a ti te gusta dibujar, ¿verdad? Tienes una vena artística, entonces significa que tienes más desarrollo de tu cerebro derecho. El cerebro derecho tiene que ver con la imaginación, estoy señalando, tiene que ver con la imaginación, tiene que ver con la creatividad, se relaciona también con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, es la parte intuitiva y se relaciona bastante con la música. Tiene estrecha relación con la música. Es más, una lesión en el hemisferio derecho puede generar un trastorno llamado amusia, y la amusia es la pérdida de la apreciación musical. Esa pérdida de la apreciación musical se da por lesiones en el hemisferio derecho. El hemisferio derecho permite también la orientación en el espacio, poder caminar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, sin golpearnos, ¿verdad? Quiere decir que el hemisferio derecho tiene las mismas funciones que el lóbulo parietal, permite la orientación en el espacio. A ver, acá no lo han colocado, chicos, pero el hemisferio derecho también se encarga de reconocer rostros, de reconocer lugares. A ver, ¿dónde vi a esa persona? ¿Dónde vi? Ah, ya sé dónde vi a esa persona. Entonces, reconocer rostros gracias al hemisferio derecho. Igual, reconocer lugares. Por ejemplo, tú has ido a visitar a un compañero, la segunda vez que vas a ir a su casa después de tiempo, a ver, ¿por dónde era su casa? Aquí había un grifo. Seguimos caminando, tiene que haber un mercado. Entonces tú reconoces los lugares. Este grifo sí estaba, este mercado también. Entonces el reconocimiento de rostros, el reconocimiento de lugares debido al hemisferio derecho. El hemisferio derecho también permite que a nosotros al hablar no hablemos como un robot a secas, ¿no? Tenemos un timbre de voz, elevamos nuestra voz, bajamos el timbre de voz. Ese tono musical que tú tienes al momento de hablar, la entonación de tu lenguaje que tú tienes al momento de hablar es debido al hemisferio derecho, ¿sí? Muchos alumnos que les gusta la música, que les encanta, por ejemplo, la pintura, hemos dicho que aquellos que tienen vena artística han tenido mayor desarrollo de su hemisferio derecho. ¿Y cuáles son las funciones del hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es un cerebro matemático. Es el cerebro de Pitágoras, de Tales de Mileto, de todos aquellos personajes que sobresalían en números, en cálculos matemáticos. Así que si tú sobresales en números, si eres muy bueno en el planteo de ecuaciones, en situaciones numéricas, entonces significa que tú tienes mayor desarrollo de tu hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el cerebro matemático, se relaciona con los símbolos, también se encarga del razonamiento lógico, se relaciona con nuestra expresión, con nuestra lectura y con nuestra escritura. Acá en el cerebro izquierdo se ubican las dos áreas que ya hemos mencionado anteriormente. En el cerebro izquierdo se ubica el área de Broca y el área de Wernicke. Profesora, pero usted me dijo que Broca está en el lóbulo frontal. Sí, chicos, mira acá. Broca está en el lóbulo frontal, pero del lado izquierdo, ¿ya? Porque este sería el frontal derecho y esto sería el frontal izquierdo. Entonces, el lóbulo frontal se ubica en el lado izquierdo, en el frontal izquierdo. El área de Broca es el que nos permite hablar. El área de Broca, entonces, está en el hemisferio izquierdo y el área de Wernicke también. El área de Wernicke estaría más o menos a esta altura, ¿ya? El área de Wernicke se ubica en el lóbulo temporal, pero esto sería temporal derecho y esto sería temporal izquierdo, ¿verdad? Entonces, en el temporal izquierdo se ubica el área de Wernicke. ¿Y de qué se encargaba el área de Wernicke? De comprender. Comprender lo que los profesores te dicen. Comprender, o sea, comprender el lenguaje hablado, el lenguaje de otras personas. Entonces se relaciona con la escritura, se relaciona con la lectura, se relaciona con el lenguaje, tiene mucha relación con el lenguaje, porque acá hay núcleos o centros del lenguaje. Es por eso que una lesión en el hemisferio izquierdo puede provocar una afasia. Y la afasia es un trastorno del lenguaje, chicos. La afasia es un trastorno del lenguaje. Por ejemplo, si hay lesión en el área de Broca, se produce la afasia motora, o sea, la persona lamentablemente no va a poder hablar. Si la lesión es en el área de Wernicke, se produce la afasia comprensiva, quiere decir que la persona no puede comprender por más que le explicamos 2, 3 o 4 o 5 veces. La afasia puede ser producto de hemorragias internas, lesiones, accidentes cerebrales en este caso.
El hemisferio izquierdo también se encarga del razonamiento, del aprendizaje. ¿Ya? Esas son las principales funciones del hemisferio izquierdo, las principales funciones del hemisferio derecho. Ambos hemisferios se comunican a través de una fibra nerviosa llamada cuerpo calloso. ¿Sí? Ahora, el hemisferio izquierdo también controla la mitad de tu cuerpo derecho. Y el hemisferio derecho controla la mitad de tu cuerpo izquierdo. A ver, ¿cómo es eso? Para que me puedan entender. Para que me puedan entender, yo les pregunto, chicos, ¿ustedes escriben con la mano derecha o con la mano izquierda? Derecha. Derecha, son diestros. Con la derecha. A ver, por ejemplo, acá tengo un compañero que me dice que es zurdo. A ver, acá tengo otro caso, me dice diestro. La mayoría son diestros. Ah, tengo 2 zurdos hasta el momento y 4 diestros. ¿Sí? A ver, empecemos con los zurdos entonces, ¿ya? Si tú escribes con la mano izquierda o pateas con la pierna izquierda, entonces estamos hablando de los zurdos, ¿cierto? El movimiento que hace tu cuerpo, en este caso, el movimiento que haces con tu mano izquierda, siempre va a ser al revés. El movimiento que haces con tu... ¿Quién se encarga del movimiento de la mano izquierda? El cerebro derecho. El cerebro derecho, o sea, hay nervios que cruzan, ¿ya chicos? El cerebro derecho, o más o menos por acá, hay como nervios que cruzan. Entonces, el cerebro derecho se encarga de controlar la mitad de tu cuerpo izquierdo. El cerebro derecho controla a la mitad del cuerpo izquierdo. Entonces, cuando tú eres zurdo, si tú eres zurdo, eso es controlado por tu cerebro derecho. ¿Sí? Ahora, si tú eres diestro, los jovencitos que son diestros, la mayoría me parece que son diestros, por acá tengo otra persona zurda más. Lo que son diestros, recuerda que siempre es al revés, ¿no? El cerebro izquierdo igual cruza, hay nervios internos que cruzan y controlan la mitad de tu otro cuerpo. Bueno, la mitad de la parte lateral del cuerpo, ¿no? El cerebro izquierdo controla la mitad derecha. Así que todos los alumnos que escriben con la mano derecha, eso es controlada por su cerebro izquierdo, ¿sí? Siempre va a ser al revés. El izquierdo controla al derecho y el derecho controla al izquierdo, ¿sí? Eso se debe porque internamente hay nervios, pues, que cruzan. ¿Ya, chicos? Así es. Profesora, ¿y si yo escribo con la mano derecha y también con la izquierda? Ah, mira, pocos son los casos. Pocos son los casos donde las personas utilizan ambas manos. Muy bien, Jason, se llama ambidiestros, ¿verdad? Claro, son pocos los casos. Como también hay personas que escriben con la mano derecha, pero patean con la pierna izquierda al momento de jugar. Así es. Muy bien, Aarón. Así es. Entonces se llaman ambidiestros, ¿verdad? Generalmente nosotros usamos más el lado derecho o más el lado izquierdo, generalmente, ¿no? Pocas veces las personas son ambidiestras, ¿ya? Pocas veces, ¿sí? Ahora, pero ¿qué pasaría si hay un caso de ambidiestro o 2 casos de ambidiestro? Entonces, esa es una ventaja, porque el ambidiestro está estimulando el lado del cerebro derecho y también está estimulando el lado del cerebro izquierdo. O sea, tiene, en este caso, la participación de las 2 áreas cerebrales. Y esa es una ventaja, ¿no? Entonces, pocas veces se presenta, pero es una ventaja. Muy bien, a ver, por ahí me están preguntando acerca de la parálisis facial. Pero tiene varias causas la parálisis facial, chicos, ¿ya? Puede ser por hemorragias internas, pero en la actualidad hay parálisis facial también por estrés. Ajá, hay que aprender a manejar el estrés. El estrés, al igual que la ansiedad, en poca dosis es buena, pero el estrés en dosis exagerada, el estrés en dosis exagerada se llama estrés negativo, y el estrés negativo obviamente es mala, ¿ya? Profesora, ¿cómo me doy cuenta si estoy experimentando episodios de estrés negativo? Una forma de darnos cuenta del estrés negativo es que empezamos a volvernos irritables, poco tolerantes, de la nada o de todo empezamos a gritar cuando así no éramos. Siempre éramos amables, sociable, alegre, conversador, pero de pronto empezamos a volvernos poco tolerantes y muy irritables. Entonces, probablemente es un síntoma del estrés. Y una solución para el estrés, chicos,
hacer un alto a nuestras actividades, practicar técnicas de relajación, pero si no nos queda de otra, que tenemos que estudiar, trabajar y un montón de cosas, otra solución para el estrés también es practicar ejercicios, muy bien, escuchar música, la musicoterapia, ¿no? Hay varias soluciones para manejar el estrés. Incluso se dice de que salir a caminar con nuestro perrito o acariciar a nuestro gato también genera alivio del estrés. Así es, hay muchas soluciones, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y si no nos queda de otra que tenemos que estar atareados, bueno, entonces agregarle algo adicional que nos distraiga a todas las tareas que tenemos que hacer. Profesora, toda la mañana estudio y toda la tarde ayudo a mis padres, entonces por la noche veo la película que más me gusta o escucho la música que más me gusta o practico ejercicios suaves, ¿no? En la noche los ejercicios tienen que ser suaves para que no haya, pues, en este caso, desgaste muscular. Muy bien, chicos, listo. Hemisferios, ¿no? Acá les he colocado en la parte superior las funciones de cada uno de los lóbulos cerebrales, ¿verdad? Ahora sí, con eso que hemos explicado, vamos a desarrollar las preguntas. Pregunta número 1, a ver, me dice, una persona hipertensa, luego de sufrir un derrame cerebral, tiene dificultades para controlar sus reacciones emocionales. Indique el área que puede estar afectada. A ver, la persona producto de esta hipertensión, ¿qué es lo que ha sufrido? Un derrame cerebral, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando con esta persona? Aparte del derrame cerebral, no puede controlar sus reacciones emocionales. Quiere decir que su forma de ser, su personalidad está cambiando, ¿no? Se ha vuelto más impulsiva, más agresiva, no controla sus reacciones emocionales. Entonces se alteró su personalidad. Muy bien, tueros. La respuesta sería la alternativa C. El lóbulo frontal o prefrontal se encarga de la personalidad. Si hay una lesión en el lóbulo frontal, podría cambiar nuestra personalidad. Y hay casos de personas, por ejemplo, que producto de un accidente en el lóbulo frontal cambiaron su personalidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de un capataz, de un caso hace muchos años atrás, un capataz le ingresó una varilla de fierro por la mejilla izquierda y le salió por el lóbulo frontal. Entonces, esta persona, este capataz, antes del accidente era una persona amable. Después del accidente se volvió, en este caso, impulsivo, irritable. Este caso conmocionó a la propia psicología y permitió investigaciones en las áreas cerebrales, descubriendo que el lóbulo frontal se relaciona con nuestra personalidad. Claro, algunos pueden cambiar su estado emocional o pueden tener tendencia a la bipolaridad. En algunos casos, así es, tueros. Cambia nuestra forma de ser, ¿ya? Es por eso que cuando un paciente va al psicólogo, ¿ya? Y un paciente que tiene un problema con la personalidad va al psicólogo, el psicólogo le pregunta, en la entrevista le pregunta, ¿y tú de niño o de adolescente, o tal vez de adulto, depende de la edad también del paciente, has tenido alguna caída, alguna lesión cerebral? Le pregunta, ¿no? Para descartar si su cambio de personalidad se debe por lesiones cerebrales. Hay psicólogos que mandan, por ejemplo, a hacerse una tomografía cerebral para cerciorarse si es que tienen algunas lesiones cerebrales. Entonces, si su personalidad cambió producto de la lesión cerebral, entonces lo asocian con el lóbulo frontal o prefrontal. Pero si su personalidad cambió sin la lesión cerebral, ya tratan de buscar otra causa. Pero siempre el psicólogo en la entrevista va a preguntar, ¿no? ¿Y has tenido alguna caída, alguna lesión para ver si la causa de ese problema de la personalidad se debe pues a algún derrame cerebral o alguna lesión cerebral? En este caso es por derrame, ¿no? Por derrame cerebral. Muy bien, ahora sí pasamos a la pregunta número 2. Pepito es un niño muy locuaz. A ver, muy locuaz. ¿Qué es un niño locuaz? Al que le gusta hablar bastante, ¿no? Claro, el locuaz le gusta hablar bastante, habla mucho. Mi hermanito profesor es un hablador, ¿cierto, Jason? Locuaz, ¿no? Mi sobrinito profesor habla un montón, profesora. Es un pequeñito muy locuaz, muy hablador. Así es. Dice que Pepito es un niño muy locuaz, tiene gran cantidad de amigos,
se destaca por sus cualidades como orador. El orador también es el que habla, ¿no? El que habla bonito, el orador es el que se expresa muy bien. En el caso de Pepito, se expresa bien a la hora de hablar. O sea, no solamente habla por hablar, sino se expresa bien. Y el que se expresa bien ya tiene características de orador. Sin embargo, tiene serias dificultades para interpretar un texto escrito. Es posible que el problema de Pepito se encuentre en el funcionamiento. A ver, acá hay un área nueva que no les he mencionado hasta el momento, chicos. Un área nueva que hasta el momento no les he mencionado es el área de Dejerine. El área de Dejerine se ubica en el lóbulo parietal y esta área se encarga de la interpretación de textos escritos. Cuando tú vas a interpretar textos escritos, por ejemplo, esto que está acá, pregunta 1, pregunta 2, es un texto escrito, ¿no? ¿Y quién te permite interpretar los textos escritos? No hablados, no hablados. Porque hablado es Wernicke. Interpretar o entender lo hablado es Wernicke. Pero interpretar o entender lo escrito es el área de Dejerine, ¿ya? Que se ubica en el lóbulo, en este caso, parietal. Entonces, en la pregunta número 2, me habla de esta estructura, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la segunda alternativa en la pregunta número 2. Así es. Dejerine se escribe, ¿no? O Dejerine se pronuncia, ¿verdad? Listo, chicos. Pasamos a la pregunta número 3. En la pregunta 3 me dice, Víctor está conversando muy amenamente con Elena. Víctor está conversando amenamente con Elena. Me preguntan, señala las alternativas corticales que funcionan principalmente durante la conversación. A ver, si Víctor está conversando con Elena, ¿cuál de todas estas estructuras participan durante la conversación? Si Víctor conversa, es que Víctor está hablando, ¿no? Ah, ya el área del habla. Habla del lenguaje sería el área de Broca, ¿cierto? Pero si Víctor está conversando, no solamente se está hablando, sino que para que la otra persona le siga la conversación, tiene que entender lo que la otra persona te dice, ¿verdad? Muy bien, también se usa el área del entendimiento. Y el área del entendimiento hablado, sería pues Wernicke. Ahora sí, entonces la respuesta sería la alternativa C. La alternativa C, área de Broca y área de Wernicke, ¿verdad? Entonces, gracias a las áreas de Broca y Wernicke podemos mantener una conversación, porque no solamente hablamos, o sea, no solamente articulamos las palabras, sino también podemos, en este caso, comprender lo que la persona dice. Entonces sería el área de Wernicke y el área de Broca primero, ¿no? El área de Broca y el área de Wernicke. Entonces, pasamos a la pregunta 4. Durante una clase de matemáticas, los alumnos están muy concentrados, resolviendo una práctica de álgebra. De pronto escuchan un fuerte ruido junto a la ventana posterior del salón. Todos los alumnos voltean hacia la fuente generadora del ruido, del sonido. En este caso se ha producido un reflejo de orientación cuya base biológica está, nuevamente acá, chicos, ¿cuál sería la respuesta, jovencitos? Bueno, nuevamente, ya hay una estructura nueva que les voy a mencionar. Parece que algunos sí encontraron clave. A ver. Naisha, tu respuesta es correcta, Naisha. Sí, Naisha, tu respuesta es correcta. ¿Ya está? A ver, ¿qué es lo que sucede? Me dice que los alumnos tienen clase de números, de matemáticas, y de pronto hay un fuerte sonido, ¿verdad? Y los alumnos voltean a ver de dónde viene ese sonido. Bueno, acá la respuesta, chicos, sería sistema reticular. Pero, profesora, yo busco en las claves sistema reticular y no encuentro. Ah, es que el sistema reticular está dentro del tronco encefálico. El bulbo raquídeo, el sistema reticular, está dentro del tronco encefálico. De ahí que la respuesta en la pregunta 4 sería tronco encefálico. El sistema reticular se va a encargar, por ejemplo, igual que la serotonina, se va a encargar del hecho de estar despierto, o sea, la vigilia, y también se va a encargar del sueño.
El sistema reticular también se va a encargar de la atención y la concentración, o sea, todos están concentrados en el curso de matemática y de pronto hay un fuerte sonido que los distrae, ¿cierto? Entonces, ¿quién está participando? El sistema reticular. Vuelvo a repetir, no hay en las claves, directamente no lo han colocado en las claves, pero el sistema reticular está dentro del tronco encefálico. Al sistema reticular también se le conoce como SARA, ¿cierto, Tueros? Esa es la respuesta. Al sistema reticular, lo voy a escribir, ¿ya? También se le conoce así como ese nombre de mujer, así, Sara. Lo que pasa es que Sara coincide con el nombre de una chica, pero Sara son las iniciales de. Sara significa sistema de activación reticular ascendente. Eso significa Sara, sistema de activación reticular ascendente. Pero como es mucho, simplemente sistema, como es mucho, es demasiado, sistema reticular. Así, abreviado sería sistema reticular o SARA. Ahora, si queremos saber el significado, sistema de activación reticular ascendente, ¿no? Entonces, demasiado, profesora, las siglas. Sistema reticular. Está dentro del tronco encefálico. Eso sería entonces la respuesta, ¿ya? A ver, acá en la pregunta 4, en la alternativa A, me hablan del hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. El área de Broca, ya sabes, tiene que ver con la articulación del lenguaje. Cerebelo, postura y equilibrio, y los neurotransmisores son las sustancias químicas que segregan las neuronas durante la sinapsis. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Pregunta 5, chicos. Una persona mayor de 70 años tiene dificultades para mantener el equilibrio. Sus movimientos son descoordinados. Es posible que su problema se encuentre, a ver, tú mismo eres. Tú mismo eres en la pregunta 5. A ver, por ahí tengo la participación por audio también. Por chat también. A ver, en el chat me ha respondido Jason la A, tú eres la A, Delgadillo la A, Hanhachi también la primera alternativa, y Jennifer Cerebelo. Bien, chicos, muy bien. Cerebelo, por supuesto, ¿no? El cerebelo se encarga de la postura, sentados, derechito. Bueno, ojalá que estés sentado derecho, ¿no? ¿Cómo que estás escuchando tu clase en la cama? No, 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 no es un buen lugar. Ah, ya, en tu silla, muy bien, sentado ahí con tu mesita, perfecto, ¿no? Cerebelo, postura, buena postura, claro. Equilibrio, por supuesto. Recuerda que la temporada de circo, aunque no ha habido circo el año pasado, ya sabemos por pandemia, pero normalmente en la temporada de circo, pues ahí vienen los equilibristas, aquellos que hacen piruetas y retan al equilibrio. Producto, obviamente, del entrenamiento, perfeccionan la función del cerebelo. Y hemos dicho que también se encarga de los movimientos coordinados, ¿verdad? Movimientos finos, movimientos coordinados como aplaudir, escribir, tocar flauta, tocar piano, tocar cajón también hay, por supuesto. Hasta para bailar marinera, presentamos movimientos coordinados. A ver, me están preguntando por otras estructuras. Ah, la protuberancia está en el tronco. Lo que pasa es que el tronco encefálico tiene varias partes. Una de ellas es la protuberancia. El hipotálamo. ¿Se acuerdan que el hipotálamo estaba en uno de los dibujos? Si no me equivoco, los lóbulos cerebrales. Ahí estaba camuflado el hipotálamo. El hipotálamo tiene que ver con el hambre, con la sed, regula la temperatura, y también controla nuestras emociones. ¿Por qué estás renegando? ¿Por qué estás enojado? Cuando tú intentas controlar tu cólera, tu enojo, tu ira, entonces estamos usando el hipotálamo que regula las emociones. Acá le han puesto solamente médula, ¿no? Bueno, la médula espinal. La médula espinal es el centro de los reflejos. Hemos dicho que la médula espinal lleva y saca información, conduce la información, y las lesiones pueden provocar hemiplegia o cuadraplegia, que es la parálisis. En el caso de hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo, ¿verdad? Sí, chicos.
Ya, bulbo raquídeo, también está dentro del tronco encefálico. La 6, vamos a concentrarnos en la pregunta número 6. Durante la clase de geografía, un alumno recuerda, señala y nombra a todos los países de América y Europa. Indica la estructura neurológica que se está utilizando. A ver, el alumno, ¿qué estará utilizando principalmente durante la clase de geografía? Si nombra todos los países de América, nombra todos los países de Europa, eso significa que tiene buena memoria, ¿verdad? Claro, si tiene buena memoria, a ver, la profesora dijo cuál de todas las estructuras se encarga de la memoria. Muy bien, Naisha. Chantal. Qué buena memoria, chicos. Mel, por supuesto, hipocampo. El hipocampo se encarga de la memoria, ¿verdad? El hipocampo se encarga de la memoria. Entonces, el hipocampo tiene funciones como almacenar pues datos, almacenar fechas. En este caso está almacenando los nombres de los países de América y de Europa. Listo. Acá está lo que les mencioné hace un instante, ¿no? SARA o formación reticular o sistema reticular. SARA, formación o sistema reticular. El tronco encefálico y el hipotálamo, que tiene que ver con el hambre o la sed. Como la pregunta 6 se relaciona con la memoria, entonces sería hipocampo. El hipocampo está a la altura del oído, obviamente en la parte interna, a la altura del oído, en la parte interna, ¿ya? Se encuentra el hipocampo. Pasamos allá, amígdala, acá hay una clave llamada amígdala. Amígdala se encarga de la ira, está relacionado con la ira. Centros de la ira. Entonces vamos a pasar a la pregunta 7. Un asaltante intercepta a una señorita, quien lucha denodadamente para evitar que le roben su celular. La energía utilizada para defenderse. A ver, la señorita, ¿qué cosa ha utilizado para defenderse? Ante el asalto, para defendernos, aunque en la actualidad es peligroso defenderte, ¿no? Es que la mayoría de delincuentes, como están armados, es peligroso defendernos. Bueno, salvo que seas karateca y en una de esas patadas botes el arma al suelo, pero es muy peligroso. Peor todavía, no te asaltan uno solo, ¿no? Entre dos, entre tres. Más la moto, peor, ¿no? Muy bien, pero me consultan este caso con cuál. Bueno, acá vamos a mencionar a dos estructuras nuevas. Vamos a mencionar al sistema simpático y al parasimpático. El simpático o el parasimpático. El simpático es una estructura que generalmente activa el organismo. Ante situaciones de peligro, el simpático generalmente te activa, mientras que el parasimpático todo lo contrario. Ante una situación de peligro, generalmente te inhibe, te bloquea, te inhibe. En cambio, el simpático hace que uno reaccione rápidamente. En cambio, el parasimpático no sabemos ni cómo reaccionar porque lo que hace es inhibe nuestra conducta, inhibe al organismo. El simpático, claro, se activa, también tiene que ver con la estimulación o excitación. Por supuesto, Tueros y Jason, está bien tu respuesta. Entonces, acá sería la respuesta el simpático, ¿verdad? Activa generalmente nuestro organismo. Entonces, ante un asalto, corremos, nos defendemos, peleamos, luchamos, sacamos fuerza o energía de donde sea. Entonces, ese sería el caso del simpático. En cambio, en el parasimpático nos acaban de robar, nos acaban de asaltar, o durante el asalto no sabemos qué hacer. Nos quedamos paralizados, asustados. Es más, nos quitaron el celular y no sabemos cómo reaccionar, si correr a la derecha o a la izquierda. Entonces, acá nos quedamos perplejos, ¿no? Paralizados en el parasimpático. ¿Sí? Este es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo, a ver, cuando tú estás cruzando la pista y de pronto aparece un carro, ¿no? De forma sorpresiva. Si alguna vez te ha ocurrido, tal vez te ha ocurrido, casi te atropella el carro, pero felizmente no te atropelló porque saltaste o llegaste a correr rápido. Ah, ya, simpático. El simpático permite el escape, permite la huida ante situaciones de peligro, ¿verdad?
Pero mientras que algunos, cuando están a punto de ser atropellados, saltan, corren o se lanzan hacia la berma central, otros, por ejemplo, no saben qué hacer y se quedan paralizados. Profesora, ayer casi me atropelló un carro y no sabía si correr a la derecha o a la izquierda o tirarme al piso. Lo único que hice es me quedé paralizado mirando al carro o mirando al conductor y felizmente el conductor frenó. Ah, entonces sería parasimpático cuando inhibe nuestro organismo, ¿verdad? Cierto. A ver, por acá me dice, ¿se relaciona con el reflejo? Sí, sí. En el caso del simpático, activa todo nuestro cuerpo, incluyendo pues a las otras estructuras. Se puede relacionar en parte con los reflejos. No del todo, ¿no? Lo que pasa es que como activa la médula espinal, entonces reaccionamos con el reflejo. Si es que inhibe a la médula espinal, nos quedamos paralizados. En el caso del parasimpático, si es que inhibe a la médula espinal, se paraliza. Y si es que activa la médula espinal, centro de los reflejos, entonces actuamos rápidamente. Ya chicos, igual en una balacera. Hay personas que ante una balacera no saben qué hacer. O un temblor. Ayer, por ejemplo, hubo un temblorcito, ¿no? Muchos ni sintieron el temblor de repente. Ante el temblorcito, profesora, yo al toque agarré mi mochila de emergencia y salí disparado. Ah, ya has usado el simpático. Aunque no es recomendable salir tan rápido, no es peligroso, te puedes caer, resbalar y peor, el temblor no te mata, sino al salir podemos tener un accidente. Profesora, yo ni sentí el temblor, profesora. Otros sienten el temblor, pero no saben qué hacer. Peor si estás en el 7º piso. Entonces, parasimpático te inhibe. Muy bien, a ver, me dicen que el simpático se relaciona con movimientos para sobrevivir. Sí, así es, está bien, Jennifer, lo que tú dices es correcto. El simpático tiene que ver con el peligro y como evadimos el peligro, corremos ante el peligro, entonces permite el sobrevivir. Listo, entonces la 7, la última clave, ¿verdad? A Luna, fue temblorcito. Felizmente fue de 4.2. Felizmente, ¿no? Menos mal. Ya, pero siempre hay que estar alerta con la mochila de emergencia, pues quién sabe, más adelante, esperemos que no, pero quién sabe qué ocurra, ¿no? Un poquito más fuerte algún movimiento sísmico. Estamos en la 8, a ver, pasamos al 8. Pedro es un adolescente que ante la proximidad de los exámenes tiene muy poco apetito, pese a que realiza mucha actividad física. La tensión nerviosa reactiva es provocada por una alteración en el funcionamiento de... A ver, Pedro es un adolescente que ante la proximidad del examen tiene muy poco apetito. Pese a que realiza mucha actividad física, la tensión nerviosa está muy tenso, ¿no? La tensión nerviosa reactiva es provocada por la alteración en el... Por acá me están mencionando su respuesta. Parece hipotálamo. Parece hipotálamo o es hipotálamo. Hipocampo, me dicen algunos. Está entre las dos primeras. Ah, ya, está entre las dos primeras. Claro, muy bien los que me respondieron. Hipotálamo la respuesta. Muy bien, Jason. Muy bien, Jennifer. Chantal, la B, hipotálamo. Ahora, ¿por qué hipotálamo y por qué no la primera, profesora, o por qué no la C? Ah, ya, perfecto. Muy bien, chicos. Siempre el por qué es bueno, ¿no? Empecemos. El hipocampo es la memoria. El hipocampo se relaciona con la memoria. En cambio, el hipotálamo tiene que ver con el centro del apetito. Y dice que Pedro, a pesar que hace mucha actividad física, tiene poco apetito, entonces se alteró su apetito. Y es más, Pedro está nervioso, está tenso, nervioso ante el examen. Entonces recuerda que el hipotálamo no solamente se relaciona con el apetito, sino también con las emociones. Es un regulador del apetito, regulador de las emociones y también un regulador de la conducta sexual. Recuerda que nosotros no somos como los animales, que nos estamos apareando de forma inmediata ante cualquier persona que observamos, ¿no? En cambio, nuestro perrito, nuestro gatito, por instinto, se aparean, ¿verdad? En cambio, nosotros no, nosotros controlamos nuestros deseos sexuales y ese controlador es gracias al hipotálamo.
El hipotálamo tiene que ver con los centros del apetito, centros de la saciedad. Cuando tenemos hambre, por ejemplo, si no has tomado desayuno y ya tienes hambre, hipotálamo. O tal vez si has tomado desayuno, pero poquito, entonces tenemos hambre, hipotálamo. Cuando tenemos sed, también hipotálamo. Centro del apetito, centro de la saciedad. Chicos, centro del apetito o centro de la saciedad. Como el hipotálamo se relaciona con el apetito, es por eso que algunos investigadores piensan que el hipotálamo se relaciona con trastornos del apetito o trastornos alimenticios. Uno de ellos es la anorexia y la bulimia. No sé si has escuchado hablar de la anorexia y la bulimia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué casos hablamos de anorexia? Cuando la persona no come por varios días, por varias semanas. No come porque no quiere supuestamente engordar, subir de peso, ¿verdad? Por eso no come. Toma agua nada más, lechuguita nada más. De lo que pesaba 60 kilos, la siguiente semana pesa 50 y la siguiente semana pesa 40. Vamos a tener que internarla, ¿no? De emergencia, porque uno no puede tener un cambio así tan drástico en el peso dejando de comer. O sea, si uno hace dieta, sabemos que la dieta no consiste en dejar de comer. La dieta es consumir más frutas, más verduras, pero en ninguna parte dice que la dieta es dejar de comer. No hay, ¿no? No existe dieta en la cual tú vas a dejar de comer, ¿no? Al contrario, comes algo muy nutritivo, que no te suba de peso, pero que sea muy nutritivo. Y sabemos que los vegetales y las verduras son altamente nutritivos, tienen muchas vitaminas y no te van a subir de peso, ¿verdad? En el caso de la bulimia, la persona come poquitito, pero luego se induce al vómito. Vomita todo porque piensa de que acaba de comer y piensa que ya subió 5 kilos, 10 kilos, cuando la comida ni siquiera llegó a su estómago. Se sube a la balanza, en la balanza dice 50, pero ella mira 60, o sea, hay una distorsión de la percepción. De ahí que cuando una persona tiene trastornos alimenticios, no solamente se trabaja con el psicólogo, no solamente se trabaja con el psiquiatra, también con el nutricionista. ¿Por qué? Porque cuando una persona deja de comer o vomita cada rato, hay problemas, ¿verdad? Van a tener que internarla a esa persona. Entonces, el nutricionista trabaja para que poco a poco la persona recobre el apetito y también alcance su peso ideal. El psicólogo trabaja para hacerle entender que es más importante qué tanto te quieres que tanto cómo te ves. Eso se llama autoestima, ¿verdad? Y el psiquiatra, pues con algunos medicamentos que ayuden a controlar esa ansiedad por querer comer o dejar de comer. Ahora, los varones también sufren de anorexia y bulimia, pero pocos. La mayoría de pacientes con anorexia y bulimia son las mujeres, algunas mujeres. Y la principal causa es el tema de la autoestima, ¿no? A ver, te vas a comer esos 2 panes, ¿cómo es posible que te vayas a comer esos 2 panes con camote? Basta que te dicen algo, tú ya no quieres comer esos panes, ¿verdad? Entonces la persona que tiene autoestima alta se quiere mucho, así que si te vas a comer 2, 3 panes con camote, ¿qué importa, no? Si vamos a tener un rollito de más, no interesa. Profesora, pero para lucir el bikini en la playa, no importa, chicos, si hay rollitos y no podemos colocarnos bikini, entonces nos colocaremos un triquini, ¿no? Claro, esos que tapan y disimulan los gorditos, o sea, nuestro rollito. Por supuesto, chicos. Así es, chicos. Muy bien. El amor propio o autoestima es importante, ¿ya? A ver, por ahí me dicen, profesora, pero yo como bastante y no subo de peso. Ah, bueno, es que también puede ser que sea herencia, ¿no? Hay jovencitos que comen bastante y no suben de peso. Uno, porque puede ser que estén en desarrollo, otros puede ser por herencia. En el caso de la edad de ustedes, como están usando no solamente actividad mental, sino también actividad física, entonces en todo eso se consume todo lo que comemos. Listo, chicos. A ver, la respuesta es hipotálamo, hemos dicho, ¿verdad? Ya, tálamo. Algunos han dicho el tálamo es considerado como la estación sensorial. ¿Por qué al tálamo se le llama estación sensorial? Porque todos los sentidos se estacionan en el tálamo. Todos los sentidos, antes de que viajen a otras áreas cerebrales, primero se estacionan en el tálamo, o sea, pasan primero por el tálamo.
Por eso que se le llama estación sensorial. Y el cerebelo ya sabes la función, postura, equilibrio y movimientos coordinados. Pasamos a la 9. Córtex. La palabra córtex o corteza cerebral es lo mismo. El cerebro, la parte externa del cerebro es el córtex o corteza cerebral. Tiene las mismas funciones que el cerebro, elabora los procesos mentales. Pasamos a la pregunta 9. Ya me están dando claves de la pregunta 9, chicos. Excelente. Un alumno recuerda con lujo de detalles las fechas y acontecimientos históricos del Perú. A ver si este alumno recuerda con detalles. Es que este alumno tiene buena memoria. Y la profesora ha dicho que la memoria se relaciona con el hipocampo. Y yo busco, a ver, busco y rebusco. ¿Dónde está hipocampo? No hay. Lo que pasa es que no te están dando la clave directamente. El hipocampo, chicos, está dentro del sistema límbico. El hipocampo se encuentra dentro del sistema límbico. Muy bien, Camila. Es por eso que la respuesta sería la última alternativa. El sistema límbico está conformado por varias áreas. Uno de ellos es el hipocampo y el otro es el hipotálamo. O sea, el hipocampo y el hipotálamo están dentro del sistema límbico. Límbico. El hipotálamo ya sabemos, ¿no? Hambre, sed, temperatura. En cambio, el hipocampo, memoria. Entonces, el alumno, al recordar acontecimientos históricos del Perú, del mundo, fechas incluso, hasta con detalles, tiene buena memoria. La respuesta sería hipocampo, que está dentro del sistema límbico. 10, en la 10. Los alumnos que tienen un mejor rendimiento en los cursos de matemáticas, a ver, lúcete con la pregunta 10. Es una pregunta para que te puedas lucir. Muy bien, ya se dieron cuenta, chicos. Aquellos que dominan la matemática, ¿cuál será? ¿Hemisferio derecho o izquierdo? Pecero, se está viendo respuesta. Izquierdo. Muy bien, por ahí su compañera también a través del audio, es correcta la respuesta. García, está bien tu respuesta. Tueros, Camila, muy bien. María Leonor. Sí, la respuesta es hemisferio izquierdo. Recuerda que el hemisferio izquierdo es el cerebro matemático, el cerebro de Albert, de Pitágoras, de Newton, de Tales, cerebro numérico, ¿verdad? En cambio, el derecho era un cerebro artístico, el cerebro que tiene que ver con el arte, con la música, el cerebro pues de Da Vinci, de Mozart, de Beethoven, hemisferio derecho. Y los cantantes que también te gustan en la actualidad, artistas, ¿no? Hemisferio derecho. En cambio, la matemática, hemisferio izquierdo. Los alumnos que tienen mejor rendimiento en los cursos de matemática y lógica, porque recuerda que el hemisferio izquierdo tiene que ver con la matemática y el razonamiento lógico. También tiene que ver con el procesamiento aritmético. Entonces sería hemisferio izquierdo. Ya estás en la 11, Tuero. Ya vamos a pasar entonces a la pregunta 11. Señale cuáles actividades están asociadas al funcionamiento del hemisferio izquierdo. Te mencionan 1, 2, 3, ¿no? Acá hay 3 actividades. De estos 3, solo tenemos que elegir la que se relaciona con el hemisferio izquierdo. A ver, por ejemplo, la 1 me dice resolver un problema de álgebra. Por supuesto, ¿no? Acabamos de decir que el cerebro izquierdo se relaciona con los números. Entonces, es cierto, tiene que ver, la 1 es correcta. La 2, levantar voluntariamente mi pierna izquierda. A ver, el cerebro izquierdo controla la mitad de mi cuerpo izquierdo, ¿no? Acá hemos dicho que es diferente, ¿no? El izquierdo, en cuanto a movimientos, controla lo contrario. El izquierdo controla al derecho, entonces sería falso. El primero es verdadero, el segundo es falso, y el último dice, controla el miedo ante un sismo. El izquierdo es el cerebro emocional, no, ese es el derecho. El derecho tiene que ver con la parte emocional, con los sentimientos. Así que me pide solamente que señale la función que le corresponde al izquierdo y el único que es producto del izquierdo es la 1. Solamente, acá hay una alternativa más. Imaginar mi futuro en la universidad, no, porque la imaginación, la creatividad, derecho, ¿verdad? Entonces, acá tenemos las alternativas. ¿Qué clave marcaríamos, chicos? Jason, la última, ¿verdad? La última. Solo uno, claro, solo uno. Jennifer, solamente uno.
La última clave, la E. Claro, de las 4 alternativas solamente cumple el primero, resolver problemas de álgebra utilizando fórmulas. Luna, ¿está bien? Sería la E. Pasamos a la pregunta 12. En la pregunta 12 tenemos que relacionen entre alternativas que se correspondan correctamente con las partes del sistema nervioso y su función. Bueno, en este lado me están mencionando las partes del sistema nervioso y en este otro lado me están mencionando las funciones. A ver, vamos a relacionarlo mediante flechas imaginarias por el momento, ¿no? A ver, tronco cerebral. ¿Cuál de todas estas funciones serán? Lóbulo parietal. Empezamos por el más fácil. Lóbulo parietal, gusto y tacto. Si el lóbulo parietal es gusto y tacto, a ver, gusto y tacto, debe ser con esto, profesora. Mira, parietal con D, ¿no? Porque dice percibir el calor, y el calor es sensación táctil. Muy bien, entonces 2 sería con D de dado, ¿verdad? Lóbulo frontal, a ver, lóbulo frontal, que se ubica a la altura de la frente, es el área de la planificación, así que voy a planificar un viaje, voy a planificar un campamento, voy a planificar mi horario, acá es un horario de estudio, entonces este sería, la 3 sería con la C, es el área de la planificación. Y el hipotálamo se relacionaba con el hambre y la sed, ¿verdad? Pero cuando tú tienes hambre y cuando tú tienes sed, cuando tú tienes... Muy bien, por ahí me dicen vigilia. No, el tronco cerebral es con vigilia. La 1 vamos a relacionarlo con vigilia y el hipotálamo vamos a relacionarlo con la B. ¿Les parece, chicos? A ver, ¿por qué, por ejemplo, por qué la 4 con la B, chicos? Les decía, ¿no? Cuando tú tienes hambre y tienes sed y tu organismo ingresa a un desequilibrio, por ejemplo, si ahorita no has tomado desayuno, ya estás como que medio mareadito de repente, ¿no? El organismo ingresa en desequilibrio. Cuando tú tienes sed, peor todavía, si has comido algo muy salado, el organismo ingresa en un desequilibrio. Pero cuando ya comes, ya bebes, ahora al satisfacer el desequilibrio desaparece. ¿Y qué hemos alcanzado? Homeostasis, equilibrio. Listo, ahora sí, ¿no? La 4 sería con B. Y el tronco cerebral, a la altura del tronco cerebral se encuentra el sistema reticular. Y hemos dicho que el sistema reticular es estar despierto, vigilia. Despierto, el sueño, vigilia, atención, concentración, sistema reticular. Entonces sería 1 con A. Pero yo quiero saber qué clave marcamos. Acá están las alternativas, jovencitos. A ver, de acuerdo a lo que ustedes me están expresando, me dicen que sale la primera, ¿sí? ¿Sale la primera, chicos? A ver, 1 la A, cierto, estamos verificando. 2 la D de dado, sí. 3 la C, por supuesto. ¿Y 4 la B? Bien, cierto, Jason. Hipotálamo, equilibrio interno. Así es. Entonces sale la 12 la A. Sí, sale la 12 sale la A. La primera alternativa, la A. Pasamos a la pregunta 13. Gustavo Cerati. Chicos, ¿han escuchado hablar de Gustavo Cerati? ¿Algunos? Sí. ¿Te gustaba su música? Algunos no han escuchado hablar de Gustavo Cerati. A ver, pero ¿qué me cuenta acá en la pregunta? A ver, me dice, Gustavo Cerati fue un famoso músico argentino. Falleció en el 2014 después de permanecer en coma 4 años. Así es, Jason. Ha estado en un cuadro de coma por 4 años, producto de un accidente. Han tenido que desconectarlo en realidad. ¿Sí? Sus familiares han tenido que desconectarlo. Lo que pasa es que todos los familiares tenían la esperanza de que reaccionen de su estado de coma, pero pasaba un año y no despertó, no reaccionó de su estado de coma. Pasaron 2 años, tampoco. Pasaron 3 años, menos. Y así que su familia al 4.º año se resignó y al no ver mejoría, entonces tuvieron que desconectarlo y por ende pues fallece, ¿no? Deja de existir. Acá en el Perú, quien ha estado, por ejemplo, en un cuadro de coma fue Carmona. No sé si han escuchado hablar de Carmona. El nombre no me acuerdo, pero tiene que ver con... el esposo de Tula Rodríguez, me dicen en el privado. Ya, chicos, en la farándula.
Javier Carmona, muy bien, por acá me están pasando el dato del nombre. Él también ha estado en un cuadro de coma más de un año, más de un año. En el caso de él, si no me equivoco, sí falleció, pero en el caso de Gustavo Cerati tuvieron que desconectarlo, porque cuanto más años pasa y uno no se recupera, entonces el médico incluso dijo que, pues, que era un cuadro irreversible, ¿no? Cuanto más años pasa, más áreas cerebrales se deterioran, entonces no había en este caso forma de recuperarse. Ah, pero ¿cuál es la pregunta, chicos? ¿Con cuál de las estructuras cerebrales se relaciona el estado de coma? ¿Con cuál de todas? Y acá marcamos como respuesta la alternativa C. ¿Ya? C. Sistema reticular o formación reticular. Se ubica en el tronco encefálico, sistema reticular o formación reticular. ¿Sí? El sistema reticular tiene que ver con el hecho de estar despierto, o sea, la vigilia, y con el hecho de estar dormido. Y tú sabes que el cuadro de coma es como un sueño profundo, en la cual esperamos que el familiar despierte, pero lamentablemente no despierta. Y en esos casos de coma profundo, durante varios años, en el caso de Gustavo Cerati, tuvieron que desconectarlo, ¿sí? Eutanasia se llama, claro. En otros países la eutanasia está permitida. En nuestro país todavía no, aunque hay una chica, una psicóloga, que está solicitando que se le aplique la eutanasia. En otros países sí existe la eutanasia, es conocida como la muerte digna y solamente se aplica cuando las personas están sufriendo con alguna enfermedad. Entonces se le desconecta, ¿ya? Para que la persona deje de existir porque sufre mucho con la enfermedad. En otros países, las personas que quieren la eutanasia, el mismo paciente lo tiene que solicitar, tiene que hacer un trámite, tiene que firmar él o ella y sus familiares. A ver, me consultan, ¿qué es la vigilia? Vigilia es estar despierto. O sea, lo contrario a estar dormido es la vigilia. Vigilia es estar despierto. Por ejemplo, ahorita estamos atentos, despierto, concentrados, o sea, estamos en vigilia. Entonces, cuando el sistema reticular se activa, estamos despiertos. Y cuando el sistema reticular se inhibe, estamos en este caso, pues, en un sueño. Pero cuando esto se llega a nivel de trastornos, ya estamos hablando de un cuadro de coma, como el caso que le sucedió a Gustavo Cerati. 14, a ver, 14. Una hábil bailarina sufrió un accidente de auto donde se golpeó la cabeza. Los médicos le dijeron que su cerebro estaba intacto y no presentaba daños considerables. Sin embargo, su cerebelo era el más afectado. Señala en qué situación se reflejaría una disfunción de esta estructura. A ver, si el cerebelo se ha dañado, si solamente el cerebelo se encuentra dañado, ¿cuál de todas las alternativas sería? A ver, recuerda que el cerebelo se encarga de la postura, se encarga del equilibrio, postura y equilibrio. Me dicen la cuarta alternativa. Muy bien, Lisette, esa es la respuesta. Cuando baila, se muestra imprecisa y sin fluidez en el movimiento. Es cierto, porque el cerebelo no solamente tiene que ver con la postura, sino también con los movimientos coordinados. ¿Y qué sucede con esta bailarina? Al bailar sus movimientos no son coordinados, son imprecisos y no presenta fluidez. Entonces la respuesta en la 14 sería la cuarta alternativa. Hanhachi, ¿está bien tu respuesta? Jason, ¿es correcto? Sería la cuarta alternativa. Ah, ya, en la 13, los que no han anotado la respuesta de la 13, en la 13 sale la C y en la 14 sale la letra D de dado. 13 la C. Y llegamos a la última preguntita, chicos. En el caso de Phineas, acá se escribe con G, ¿ya? Phineas se pronuncia Phineas Cage. Con G, acá es con G. No es con C, es con G de gatito. Es uno de los más famosos de la neuropsicología. Él era un capataz de obras. Justo les mencionaba el caso de este capataz de obras, al que una barra de metal le atraviesa el cráneo. Producto del accidente de ser una persona trabajadora y cumplida, su personalidad cambió tras el hecho.
volviéndose irresponsable, pueril significa de conducta sucia o asquerosa, e incumplido. Señale la estructura relacionada con el cambio de personalidad tras la lesión. Si su personalidad ha cambiado, entonces eso significa que marcamos la alternativa que se relaciona con la personalidad. ¿Cuál de todas las alternativas se relaciona con la personalidad? Estás dudando, Tueros, pero esa es la respuesta. Vanessa, ¿está bien tu respuesta? Sí, muy bien. La E, por supuesto, la E. El lóbulo frontal o prefrontal se relaciona con la personalidad. Daños, lesiones en el lóbulo frontal o prefrontal cambian la personalidad, como el caso de este personaje, ¿ya? Incluso si tú tipeas, ya que tienes tu internet Phineas Cage, con G de gatito, chicos, acá hay una corrección. Si tú tipeas este nombre y apellido en el internet, en el buscador, vas a encontrar el cráneo de esta persona. Bueno, ahora ya dejó de existir, ¿no? Pero ha tenido una lesión. Le ingresó un fierro por la mejilla izquierda y le salió por la frente, o sea, por el lóbulo frontal. Se dice que cuando ocurrió este accidente, chicos, no había quien le auxilie. Así que caballero, con su fierro atravesado, se fue hasta el hospital más cercano. A ver, ¿te imaginas observar por tu ventana y ver a un señor que está caminando con su fierro atravesado? Sí, ¿no? Debe ser, bueno, preocupante y muy curioso, ¿no? Pero esta persona vivió. Pero sí, muchos psicólogos, sobre todo neurólogos, al ver esa lesión y al ver que sobrevivió, se interesaron por sus lesiones cerebrales y se pusieron a estudiar, a entrevistarlo, a analizar. Y es ahí donde llegan a la conclusión que las áreas cerebrales, como en el caso del lóbulo frontal, se relaciona con la personalidad, porque este señor antes del accidente era un sujeto bastante amable, solidario, sociable, y después del accidente se volvió pues irresponsable, se volvió impulsivo, agresivo, entonces cambió su personalidad. Listo, entonces en la 15 anota tu respuesta, sería la última clave. Ahora viene la domiciliaria, pero la domiciliaria es para ustedes, ¿ya? Sí, la domiciliaria es para ustedes. Ah, quieren la domiciliaria del tema 1. Ahorita no tengo a la mano la dirigida 1, chicos, pero les puedo pasar a través de la tutora, ¿les parece? ¿Ya? Yo les paso las claves a través de la tutora. Otra opción sería lo publico, ¿les parece también? ¿No? En el intranet también se puede publicar. Ya, uno de dos, o le paso a la tutora o le voy a publicar, ya chicos, las claves de la domiciliaria 1. ¿Sí les parece? Ya, así quedamos. Muy bien. Ya, entonces mejor los dos, tutora e intranet, para que puedan tener y puedan corroborar, ¿no? Si está bien, en qué de repente han fallado o cuántas han acertado, si está bien. Muy bien, chicos, ahora sí creo que están en su receso, si no me equivoco, ¿verdad? Hasta la próxima semana. Chao, Jason. Chao, Chantal. Nos vemos, Camila. Cuídense.